A todos y a todas, soy Nuri Fernández de la Caracola. Buenos días, presidente, buenos días, subsecretaria. Tengo dos preguntas. Estamos viviendo un momento en el mundo en que se está, como resultado de la pandemia, se está cuestionando el neoliberalismo. Estamos quizás llegando al momento del fin del neoliberalismo. Hay momentos muy diferentes que se han vivido después de pandemias. En la pandemia de principios del siglo pasado, que costó más de 20 millones de vidas, después de esa pandemia vino la gran crisis económica y después la Segunda Guerra Mundial. En este momento se está tratando de resolver la caída de la economía a nivel global, más bien con medidas que tienen que ver con transformaciones profundas, tecnológicas, que con una guerra. Ha habido momentos también muy diferentes en el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde usted va a estar presente en unos días. Quisiera recordar cuando se tapó el mural de Guernica de Pablo Picasso, que estaba en la entrada del Consejo de Seguridad, para que los ministros no se sintieran mal de votar a favor del bombardeo contra Irak, recordando otro bombardeo. Y pues esa invasión a Irak costó 1 millón de vidas iraquíes. Estamos viviendo, por suerte, otro momento. Pero en este momento que estamos viviendo hay algo que se mantiene. Y es que si vemos el mapa del mundo, si comparamos el mapa del ingreso en el mundo y el mapa de las vacunas en el mundo y el mapa de cómo contaminan los países en el mundo, es el mismo mapa. Los países que tienen más ingreso tienen más vacunas y son los que más contaminan. Y los países que están al final de la fila son los que tienen menos ingreso, menos vacunas y los que menos contaminan, pero sufren más los efectos del cambio climático. Recientemente, primero en el G7, luego en el G20 y luego en la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, se aprobó un impuesto del 15% a las grandes empresas. Estas grandes empresas, 10 en particular, encabezadas por Amazon y seguidas por Microsoft, Apple y Tesla, expandieron sus fortunas durante la pandemia de 600 billones a 1.200 billones. Doblaron su fortuna. Entonces, lo que resolvieron los organismos internacionales es un 15% de impuesto a estas empresas, que no se haga en los lugares donde ellos generan su producción, porque ahí evaden impuestos, sino en donde llevan sus productos. Si nos referimos, por ejemplo, a Facebook, pues estaríamos hablando que tendría que pagar impuestos en todo el mundo y sobre todo en los países de ingreso medio como este, que tienen poblaciones muy grandes. El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz dice que ese impuesto del 15% es muy bajo, que debía ser el 25%. Yo quisiera conocer, creo que sería importante, su opinión sobre el impuesto a las grandes empresas. Bueno, no puedo hablar mucho porque ese va a ser mi tema en Naciones Unidas. Mi tema es corrupción y desigualdad en el mundo. Yo considero que nunca en el mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos. Hay una monstruosa desigualdad en el mundo. Y Naciones Unidas tiene que actuar. Y sobre eso voy a hablar el martes próximo. Porque de ahí se originan todos los problemas.
por la corrupción en todas sus expresiones, variantes, es que hay pobreza, desigualdad, migración, violencia, destrucción del planeta. Entonces hay que ir al fondo, hay que atender las causas. Nosotros podemos hablar, considero, con autoridad, porque estamos aplicando un modelo no tradicional, no ortodoxo, no neoliberal. Estamos combatiendo la corrupción como nunca se había hecho y esto nos permite exponer que hay otro camino, hay otras opciones para lograr una sociedad mejor, en beneficio de todos. Entonces, sobre eso vamos a hablar, porque sí nos está dando resultados la fórmula de no permitir la corrupción y de gobernar con austeridad. En eso consiste todo. Y no hacer caso a las recomendaciones o recetas de los organismos financieros internacionales. El neoliberalismo no ayudó, resultó un fracaso, o ayudó a minorías, pero no es una opción para todos los habitantes del planeta. Si se le agrega al modelo neoliberal el ingrediente de la corrupción, pues menos funciona un modelo así. Ya de por sí la premisa del neoliberalismo es de que se tiene que procurar que se acumule la riqueza arriba, en pocas manos, porque si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Ese es el principio. Si le va bien a los de arriba, nos va bien a todos. Pues no, se acumula la riqueza arriba, pero abajo crece la pobreza, se empobrece el pueblo. Y ellos suponen que el Estado no debe de intervenir para promover el desarrollo, que todo debe de quedar en manos del mercado, que no se meta el Estado. Imagínense en sociedades desiguales, si el Estado no ayuda a los pobres, si no cumple con su función social y es dejar hacer y dejar pasar, pues sucede lo que está pasando en el mundo, que hay corrupción y hay acumulación de riqueza en exceso.
como nunca había sucedido. Entonces, en nuestro país, afortunadamente, estamos aplicando un modelo distinto. Nunca le había llegado tanto dinero a la gente de abajo como ahora. Cuando se habla de corrupción en México, pues todo el mundo sabía de que había corrupción, todos, de una o de otra manera. Pero los que más conciencia han tomado de que había corrupción, pues son los pobres, porque ahora están recibiendo lo que antes no les llegaba. Ahora están entendiendo perfectamente cómo se quedaba el dinero arriba. Imagínense si un adulto mayor que recibe una pensión no va a plantearse o preguntarse por qué ahora estoy recibiendo esto y antes no lo recibía. O el que recibe una beca, o el que está sembrando su parcela y recibe un jornal. Por eso podemos contestarle a nuestros adversarios cuando hablan de que somos provincianos y que para qué o por qué no voy a las cumbres, ¿no?, del clima y para el combate al cambio climático. Con mucho orgullo lo digo, soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, pero por ser de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, pues sé la importancia que tiene sembrar árboles. Sí, y puedo decir con orgullo, porque ¿quién nos puede rebatir?, que México es el país del mundo que más invierte en reforestación. ¿Qué país está invirtiendo 1.300 millones de dólares al año para sembrar 1.100 millones de árboles? Entonces, no fui yo a la cumbre, fue Marcelo, lo hizo muy bien, pero nosotros estamos trabajando para heredar a nuestros hijos pues un país con agua, con oxígeno, con un medio ambiente saludable. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, es un modelo distinto, completamente distinto. En todo, por ejemplo, la atención a los jóvenes, que decían, ¿cómo se le va a dar una beca a los jóvenes para que se capaciten? Jóvenes construyendo el futuro, que están trabajando de aprendices y reciben un salario mínimo, ya 2 millones de jóvenes, y la mitad consiguió trabajo en las mismas empresas o unidades productivas donde estaban becados. Ahí terminaron contratándolos, a la mitad. ¿Eso dónde?
lo llevan a cabo. ¿Qué hicieron los tecnócratas corruptos? Llamar ninis a los jóvenes de manera despectiva, ni estudian ni trabajan, pero nunca los voltearon a ver. Entonces, sí, nos sentimos muy orgullosos de lo que estamos haciendo y nos está dando resultados. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, que desgraciadamente nos causó muchos daños, sobre todo por pérdidas de vidas humanas, que nos duelen mucho, toda una tragedia. Me presionaban, bueno, me planteaban de que teníamos que contratar deuda y teníamos que, me acuerdo bien una propuesta, decretar que las grandes corporaciones no iban a pagar impuestos durante un tiempo para que se recuperaran. Dije, no, vamos a aplicar otra fórmula. No, pues no va a salir, así no va a salir. Pues sí salió, decían los expertos. Sí. La caída de la economía en México va a tener la forma de L, va a caer, se va a ir durante mucho tiempo, no va a haber recuperación. Y aquí dije, va a ser V, va a ser así. Y así fue. ¿Saben cuántos empleos tenemos ya de más, tomando en cuenta lo que perdimos con la pandemia? Tenemos 150,000 empleos más recuperados. Ya estamos mejor en términos de empleos que como estábamos antes de la pandemia. O sea, recuperamos 1,500,000 empleos. Ya salimos. Y además hemos mantenido estabilidad cambiaria. Ya vamos para 3 años sin devaluación. Y nos da muchísimo gusto, por eso ahora que voy a Nueva York voy a aprovechar para mandarles un saludo fraterno, solidario a las paisanas y paisanos, porque siguen apoyando a México, enviando remesas, enviando recursos a sus familiares. Este año es muy probable que lleguemos a 50,000 millones de dólares. El año pasado fueron 40,600 millones de dólares. Ya llevamos hasta septiembre 37,300 millones de dólares. Pero nos faltan 3 meses. Entonces, si continúa la tendencia, aunque acaban de dar a conocer en Estados Unidos que van a disminuir los apoyos por la pandemia, aún con eso yo estoy seguro de que sí podemos llegar a estar muy cerca de los 50,000 millones de dólares. Y ese dinero va, como siempre lo decimos, a más de 10 millones de familias
en todo el país, abajo. Eso nos ayuda muchísimo a reactivar la economía. Por eso tenemos buena recaudación. ¿Por qué no pones la recaudación? Van a ver el IVA, el impuesto sobre la renta, en términos reales estamos tablas, pero el IVA tiene un incremento considerable. No hemos tenido crisis de consumo. Esto es muy importante. La única preocupación que tenemos ahora, que hay que cuidar, es la inflación. El que no hay incremento, pero todas las proyecciones que se tienen van en el sentido de que va a ser pasajero, de que vamos a bajar la inflación porque estamos muy dependientes de la economía estadounidense, para bien y para mal. Entonces, allá aumentó la inflación y repercutió en México. Y es un fenómeno mundial, pero sí lo tienen el dato. Ah, muy bien. Pues eso es. Sí.